Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Lourdes Estrella. En breve conversaremos con ella. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Lourdes Estrella. Doctora, un placer tenerla en nuestro programa hoy. Igualmente para mí. Doctora, es la primera vez que usted viene y siempre queremos conocer a la persona detrás de la bata. Entre todas las especialidades, usted se fue por la endocrinología. Sí, endocrinología. ¿Cómo fue este trayecto en la medicina, doctora, entre tantas especialidades? Bueno, eso surgió desde que yo di mis primeras clases de medicina. Ajá. Cuando me dieron una clase, específicamente me acuerdo como ahora, era de bioquímica, y entonces me enseñaron un metabolismo de una proteína de la cual se derivaban muchísimas sustancias importantes que eran hormonas. Sí. Y desde en ese momento yo dije, yo quiero ser endocrinóloga. O sea que eso fue vocación total. Eso fue de ahí, me surgió ese enamoramiento por las hormonas que no te puedo dar una idea. Entonces, porque fue muy lindo. Sí. Entonces, realmente, a partir de ahí. Entiendo. Doctora, y vamos a hablar de un tema, un aparato nuevo que tienen, se llama el densitómetro lunar IDEXA. Cuénteme de qué se trata esta nueva tecnología que ha llegado. Bueno, realmente no es nueva. Densitometría es el estudio por excelencia para investigar la salud del hueso, investiga básicamente la densidad mineral ósea del hueso, valga la redundancia. Entonces, es un estudio no invasivo, usa radiaciones, pero muy mínimas, que es lo ideal para estudiar cómo está la salud ósea de las personas. Inicialmente fue en mujeres, en mujeres menopáusicas, de ahí se trabajaron todas las pautas de las clasificaciones y todo eso. Y después se fueron adaptando los equipos, se le fueron poniendo software, se adaptó para el hombre, hay software para niños y gente joven. O sea que es un estudio ya de los 80. Sí. Y en CEDIMA tenemos el equipo desde el 2003, el densitómetro, no este de ahora, no el densitómetro. Que era un lunar prodigy de esa época, en esa época era lo último que había, estamos hablando del 2003, de hace 21 años. Y duró 20 años el equipo, dando la talla. Entonces, hasta que se entendió, CEDIMA entendió, porque CEDIMA siempre se preocupa porque todas sus áreas estén a la vanguardia, con lo mejor, con lo que está. Entonces, era el tiempo ya de adquirir un equipo que fuera a la par con lo que realmente se necesita actualmente. Entonces, ese es el último modelo que hay, el IDEXA, y tiene muchísimas ventajas comparándolo con el anterior. Porque el anterior nos daba el estudio para descartar si hay o no hay osteoporosis, y nos daba el cuerpo, la densitometría del cuerpo entero, donde te decía la grasa, el contenido de grasa magra y grasa, de tejido graso y tejido magro. Eso existía en el anterior. Pero ahora hay muchas más especificaciones, mucho más atractivas,
que son muy útiles para muchísimas especialidades que le va a servir. Esas aplicaciones nuevas que trae este equipo son maravillosas. Sí. A la gente le va a gustar mucho. Sí, doctor, ¿y cuáles serían entonces estas especialidades que pudieran verse beneficiadas de este aparato del IDEXA? Siempre las especialidades que han sido que se favorecen con la información que da una densitometría ósea. Básicamente son los ortopedistas, los reumatólogos, los endocrinólogos, los internistas, déjame ver, los ginecólogos, los oncólogos, porque hay medicamentos para cáncer que tienen su repercusión sobre el hueso. Okay. Entonces hay muchas especialidades, básicamente esas, reumatólogos, ortopedistas, endocrinólogos, internistas, ese tipo de especialidades. Sí. E inclusive los pediatras, porque hay patologías infantiles que necesitan ver cómo está el tejido óseo de ese niño, y los pediatras también indican densitometría. Sí, generalmente tienen que haber una alerta de alguna patología para poder mandar a hacer este tipo de estudio, o no necesariamente. No necesariamente, porque es un estudio preventivo. Preventivo, entiendo. Básicamente en la mujer. Ajá. Básicamente en la mujer, porque la mujer después que el tejido óseo es un tejido muy dinámico y se caracteriza porque se está continuamente reformando. Es un tejido que tiene células que gastan hueso y otras células que reponen hueso nuevo. Entonces, hasta cierta edad, la mujer, vamos hablando de la mujer que fue donde inicialmente se aplicó este estudio, tiene un equilibrio hasta que llega a cierta edad, en donde ese balance que existe entre las células que destruyen hueso y las células que forman hueso nuevo, ese equilibrio que se mantiene siempre entre la gente, entre los jóvenes, mujeres que están en crecimiento, se mantiene en equilibrio. Hasta una edad, por ejemplo, a partir de los 35, 40 años, ese equilibrio comienza a desbalancearse. ¿Que es cuando comienzan esos cambios hormonales? Entonces, ya cuando viene la premenopausia, antes de que la mujer... Entonces, algunas personas, si tienen factores de riesgo, por ejemplo, que las mujeres que su mamá tiene osteoporosis, o que son mujeres fumadoras, o que tienen baja talla, con poco peso, que no hacen actividad física, tú puedes hacer una densitometría antes de que ella entre en menopausia y puedes encontrar cambios por los factores de riesgo. Pero ya después que entra la menopausia, entonces tú te das cuenta cuando tienes una densitometría normal antes de la menopausia, y cuando entra en menopausia ya tuve como eso normal comienza a bajar, y tuve como bruscamente la mujer que estaba normal se mete en osteopenia u osteoporosis. O sea que dependiendo de cuál sea el tipo de pacientes. O sea que básicamente es importante para tú saber qué mujer está en riesgo y qué mujer tú tienes que tomar acción. O sea, no esperar que tenga la osteoporosis para darse una densitometría. Tú tienes que hacerlo antes de que llegue, en que tú sospeches que pueda desarrollar una osteoporosis. Básicamente, a nosotros nos llegan, por ejemplo, viejitas de 80 años que nunca en su vida se han hecho una densitometría, con una osteoporosis tremenda. Exacto. Porque nosotros manejamos en el departamento todo el que llega de afuera. Claro. Los pacientes de Sedima, más los pacientes que llegan allá, yo tengo que revisarlos todos los estudios. Entonces, en ese sentido, es un estudio que te ayuda a prevenir, ayudar a tu evitar. Si tú ves una mujer que tiene riesgo, tú tomas acciones y le haces su densitometría, generalmente al año, dependiendo de cuál sea la paciente, y tú vas dando seguimiento a ese hueso, cómo ese hueso va cambiando. Igualmente sirve para tú seguir tratamientos. Una persona que tenga una osteoporosis y tú la tratas, entonces tú le repites un control al año para ver si el medicamento que está tomando o que está recibiendo es efectivo. Y tú puedes así manejar los tratamientos o cambiarlos o modificarlos, o inclusive date cuenta que la paciente no esté tomando el medicamento, que lo toma por un tiempo, y muchas veces por cuestiones de costos o se cansan. Entonces, de ahí el seguimiento que hay que dar a esos pacientes para que se tomen su medicamento, que hagan su actividad física, y que eviten los factores de riesgo como son tabaco, alcoholismo. Totalmente. Doctora, ¿cuál sería como el protocolo para que un paciente se realice este tipo de estudio? Porque generalmente cuando nos hablan de estudio, todo el mundo entra en si hay anestesia, si no hay anestesia, si me tengo que quedar, si no me tengo... O sea, son todos los pánicos que le entra a una persona. Para nada. La densitometría es un estudio, ya te dije ahorita, que es
de bajo riesgo, sí. O sea, la radiación que emite es muy baja. Si te das cuenta, si te das segura, te vas a dar cuenta que el técnico que está trabajando ahí, que hace 10, 15, 20 densitometría en el día, no tiene puesto el chaleco de plomo que le ponen en una gente que le van a hacer una radiografía. Ella no necesita eso, porque está a una distancia prudente, pero también es baja la radiación. Sí. Por supuesto, no se le hace mujeres embarazadas, porque tiene que proteger el feto, pero realmente no es un estudio que dura de 10 a 15 minutos, es rápido. O sea que es súper rapidísimo todo el procedimiento. Sin ningún tipo de abordaje, de que no te inyectan nada, no tienes que ponerte nada. Entonces simplemente te acuestan y la máquina ya solita hace el barrido. Y en una máquina se va detectando toda la síntesis. Aparte de la osteoporosis, que generalmente es siempre que se habla de deficiencias en el hueso, pensamos en esta literalmente única. ¿Hay otro tipo de enfermedades que se pudiera evitar realizándose ese estudio preventivo? Bueno, básicamente este estudio lo que estudia es densidad mineral ósea. Okay. Independientemente de que tú vayas o por una menopausia o porque es un paciente de riesgo que está con esteroides o que está con una quimioterapia o que está encamado, que no se mueve, que si la inactividad desgasta el hueso. Sí. Entonces, eso es lo que te da. Entonces ahora con la nueva aplicación te da otras cosas aparte de la densidad mineral ósea. Te estudia otras cosas. Sí. Pero inicialmente la densitometría, en sentido global, y en el país pocos centros tienen ese equipo que tenemos nosotros, o sea que la mayoría, hay muchos densitómetros en todo el país. Pero no que abarquen más áreas. No que el densitómetro es común, el que siempre, pero este último modelo que te da otras cosas, esos densitómetros anteriores no lo tienen. Entonces la gente va y hace su densitometría para ver cómo está su salud ósea. Sí. En el caso, por ejemplo, de los niños que a veces encontramos que tienen deformaciones óseas o vienen con problemas óseos, ¿con este aparato se pudiera prevenir exactamente o ver exactamente cuál es la partecita? No, porque cuando el médico lo manda, ya el pediatra tiene su diagnóstico. Ya tiene diagnóstico, sí. Él no va a hacer el diagnóstico con la densitometría. Okay. Él lo que va a buscar es ver cómo está la calidad de ese hueso de ese niño. Entiendo. Más nada. O sea, el diagnóstico no se va a hacer. Tú puedes mira, esta imagen me sugería tal cosa de una patología, pero nosotros no mandamos diagnóstico a los médicos. Entiendo. Los médicos hacen su diagnóstico. Nosotros le mandamos el estudio y el resultado del estudio. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Como por ejemplo una tomografía o una resonancia magnética que te va a decir muchos hallazgos, por ejemplo, si a nivel cerebral, que te va a dar hallazgos de cómo están los surcos cerebrales, cómo está la microcirculación, mucha información que te va a dar, que te puede confirmar un diagnóstico. Entiendo. En densitometría no. Tu densitometría lo que busca es calidad de hueso. Y un hueso sano es un hueso que te permite a ti muchas posibilidades de movilizaciones, pero un hueso ya en una persona de riesgo es un hueso que realmente tiene mucho riesgo de fracturarse. Sí. Y las fracturas son las que son muy peligrosas daño. Y sobre todo y después de la edad adulta, sí, totalmente. Claro. Y casi siempre se habla de que, o sea, casi siempre nos vamos a la mujer por los cambios hormonales y todo lo demás, pero en los hombres también es bastante frecuente esta situación. No es tan frecuente, pero sí se ve. Sí. Sí se ve. Entonces, generalmente asociado a antecedentes familiares y a factores de riesgo. Por ejemplo, un hombre que sea de baja talla, que sea delgadito y que fume mucho, tú le haces una densitometría y es muy probable que tenga osteoporosis o osteopenia. Entiendo. Pero la calidad del hueso generalmente comienza con la niñez, con una buena alimentación, o sea que con el ejercicio. Si esos niños que siempre han tomado mucha leche, yo he visto pacientes de mucha edad con unos huesos muy saludables y le pregunto, ¿tú tomaste mucha leche cuando eran? Yo todavía sigo tomando leche. Tomaban desde niños, lo enseñaron, tomaban su leche y sus lácteos. Entonces esos huesos crecieron saludables. Entiendo. Un hueso saludable es más difícil que se deteriore comparado con un hueso que no sea tan saludable. Sí. Doctor, ¿y no le ha pasado que a través de los años ha visto que hay mucho más casos o ha aumentado tal vez el caso de osteoporosis en la población y el factor de la alimentación sea una de las cosas principales? Porque es que pasamos de tener una dieta muy sana, donde los víveres los tenías en el patio, a tener todo en la esquina y de repente a tener todo en la esquina no estás ingiriendo lo mismo. Te descuidas mucho con lo que es una alimentación adecuada. Totalmente. Entonces,
Eso es verdad, pero no necesariamente la dieta es la que te va a ti a inducir que tú hagas una osteoporosis. Entiendo. No necesariamente. Te puede ayudar, es uno de los factores, porque hay muchos factores que influyen. Yo te dije el factor genético, la herencia. En todas las patologías la herencia es fundamental. Tú tienes que tener los genes específicos para tú desarrollar una patología. Que tú entonces adquieras factores que tú precipites o aceleres el proceso, es verdad. Entonces, en la osteoporosis, primero está la herencia y luego entonces viene todo lo que está, alimentación adecuada desde la niñez, actividad física. Entonces, viene la talla de la persona, el tipo de la persona, una mujer pequeña, una mujer blanca, o sea, las blancos tienen más tendencia a desminerarse que los de raza oscura. Sí. Entonces, los factores ambientales, por ejemplo, básicamente una vida que no sea organizada, una vida que no sea saludable, que haya excesos, por ejemplo, exceso de alcohol, exceso de tabaco, y sedentarismo, no te mueves. Todos son factores que van a incidir para que si tú tienes el gen para que la desarrolles, la vas a desarrollar más temprano, pero la vas a desarrollar. Sí. ¿Hay alguna forma de que también la automedicación afecte los huesos? Porque hay medicamentos pero básicamente los esteroides, por ejemplo, personas asmáticas que han usado muchos esteroides, gente que abusa de la cortisona por dolores. Básicamente las cortisonas, los esteroides, las hormonas tiroideas en exceso te pueden provocar desmineralización, pero básicamente el cortisol, la cortisona y sus derivados. Entiendo. Es un medicamento que se usa en ciertas patologías como normal y por eso los médicos que usan esos medicamentos, reumatólogos, oncólogos, indican la densitometría para ver cómo está ese hueso. Entiendo. Y sobre todo estos niños que generalmente lo tienen desde muy jovencitos, sobre todo por sus condiciones, por sus condiciones, sí. Niños que tienen que estar encamados, fácilmente hacen, o niños que sean asmáticos, que hayan usado mucha cortisona, que le hayan indicado cortisona. Hay que vigilarlos. Sí. Doctora, ¿y en el COVID tal vez no habrá habido un incremento también de pacientes que tengan condiciones de osteoporosis por el mismo encierro en el que nos vimos durante? Sí, es verdad que hay actividades que aumentaron, pero otras no. El COVID incidió sobre todo el cuerpo. Básicamente casi todos los tejidos fueron afectados de una manera o de otra. Dejó muchas secuelas. Entonces, le fallo en recordar, no he tenido a mi disposición estudios sobre osteoporosis y COVID, no lo tengo. No tengo esa información que te pueda decir, mira, no te puedo hablar con categoría de eso, porque no tengo, primero no sé si se han hecho, pero probablemente lo hayan hecho, porque han hecho muchísimos estudios de COVID en muchísimas patologías, y es probable que esté, pero no ha llegado a mis manos. Sí, entiendo. A mis manos. Entonces, pero la inactividad física, eso es es primordial en esta situación. Por eso era necesario en esa época, que estaba todo el mundo encerrado, que en su casa se movieran, que caminaran dentro de la casa, en el parqueo, sin salir, en su mismo ambiente. Sí. Creo que como que después del COVID no había excusa para no hacer ejercicio, porque eso fue total. Sí. Doctora, entonces, entre las indicaciones, ¿cuáles serían las indicaciones para realizarse este estudio? Y si hay algún tipo de contraindicación, algunas personas que no debieran realizárselo. Sí, ya te dije, indicaciones para el estudio, cualquier mujer que esté sometida a un factor de riesgo, o tratamiento con una quimioterapia, o tratamientos con estrógenos, o con estrógenos no, porque el estrógeno es protector, con cortisona. Con cortisona, sí. O mujeres que están ya en la fase premenopáusica o menopáusica, o que su talla te diga a ti que puede ser una candidata que haga osteoporosis y que no haga actividad física. Porque tú ves mujeres pequeñitas, delgaditas, que hacen muchísimo ejercicio y sus huesos están perfectos. Sí. Entonces, indicaciones para hacerlo básicamente en mujeres y en hombres que estén en etapa de riesgo, en un ambiente de riesgo, que que el médico quiera, un médico, hombres fumadores, básicamente porque el tabaco es muy dañino para el hueso. Sí, entiendo. ¿Y en contraindicaciones solamente serían mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas y personas que hayan recibido medios de contraste.
Okay. Que debe esperar unos varios días para esperar que todo ese contraste salga del cuerpo para entonces poder hacer eso. Otra cosa, por ejemplo, si tienes prótesis en la columna o en la cadera, ese metal te va a dar una densidad que no es real, es una densidad de un mineral que no es del hueso. Esa área no se puede estudiar, no se estudia. Entonces, mujeres que usan implantes de glúteos, por ejemplo, silicón en glúteos, no le vas a hacer cadera porque entonces te va a dar una densidad que no va. Sí. Ese tipo de cosas que básicamente son y el embarazo. Sí. Y cuando son pacientes, por ejemplo, que han tenido una caída, fractura de cadera y a veces le ponen esas prótesis, entonces ya, ¿cómo le haría la parte preventiva de evaluar el hueso? Okay. Si tienes ¿por qué me haces esa pregunta? Porque cuando hablemos ahorita de las aplicaciones nuevas que tiene el equipo, exacto, vamos a hablar de eso. Mira, si por ejemplo una persona tiene una fractura si tiene una prótesis, tuvo una fractura de cadera, le pusieron una prótesis del lado derecho, se le estudia a la izquierda. Siempre en citometría tiene que reportar dos áreas. Las áreas que se reportan generalmente son la columna lumbar y la cadera y el cuello femoral. Okay. Que es la parte que cuando la gente se rompe la cadera, lo que se rompe es ese cuellito. Entiendo, que se rompe. Sí. Entonces, esas son las áreas: cadera y columna. Sí. Que te estudia, tiene mucho hueso, lo que se llama el hueso esponjoso trabecular, que es un hueso fofito así. En la columna todas las vértebras son así. Eso sería lo que decimos en la gleba, el tuétano. No, el tuétano es la médula que va dentro del hueso. La médula de adentro. Esa grasita que va dentro del hueso. Ya. Sí, no, se lo pregunto porque ahorita no lo estamos entendiendo del todo. Entonces, en la cadera, fíjate, las vértebras, cuando tú viste los anillitos, que son anillitos, sí. Es un hueso esponjoso. Sí. Es un hueso, se llama hueso trabecular. Okay. Y en la cadera, el hueso tiene dos porciones desde el punto de vista óseo. Uno que es trabecular, que es el que es así como si fueran unas laminitas internas, que son muy frágiles. Okay. Y otro que es un hueso cortical, que es el hueso duro. Imagínate cuando tú tienes un hueso de pollo, un muslo de pollo que te come el hueso, esa parte de dura que tú tienes que partir es el hueso cortical, que es duro. Eso se estudia en la cadera y en el cuello femoral. Entonces, si tienes una prótesis de un lado, tú le estudias el otro lado. Entiendo. Y le estudias sus caderas. Entonces estás estudiando columna y una cadera. Si tiene las dos caderas ocupadas, entonces tiene que hacerle un tercio distal en el brazo del radio. Y ahí entonces tú vas a encontrar, a veces tenemos columnas muy deformadas, unas densidades muy buenas que tú dices, no, esto aquí hay problema, aquí hay fracturas, el hueso está muy denso, esto no es un hueso que es confiable, este análisis, eso no es verdad, vamos a hacer un radio, un tercio distal del radio. Se le hace el tercio distal y tú vas a ver ahí la osteoporosis, ahí un hueso que estaba normal en la columna, va a estar en la osteoporótico en el brazo. Justamente le iba a preguntar eso, que si a veces en diferentes partes del cuerpo le puede dar un resultado diferente. Sí, pero generalmente en la columna y la cadera son como la síntesis del cuerpo entero. Sí. Son las dos regiones que se toman son como las expresiones de todo lo que está pasando en el cuerpo entero. Entonces, si la columna es la que está encogida, por ejemplo, por ejemplo, hay procedimientos que en fractura de vértebras que le ponen unas sustancias para solidificar esas vértebras. Tú no puedes reportar esa vértebra. Entiendo. Entonces, si tú lees 4 vértebras lumbares, si hay 3 cogidas, tú no puedes reportar una sola vértebra. Lo mínimo que puedes reportar son 2 vértebras. Okay. Entonces, si tienes una sola disponible, tú no vas a reportar columna, tú le haces el tercio distal y vas a reportar cadera y tercio distal. Entiendo. Si al revés, si es la cadera que está cogida, entonces tú reportas columna y tercio distal. Si no vas a tener la opción del tercio distal para tú complementar tus 2 estudios que tienes que reportar cuando tú mandas un reporte de densitometría. Sí. Doctora, ¿cada cuánto tiempo un paciente que tenga una condición de osteoporosis debería realizarse este estudio? Generalmente tú lo medicas, el médico lo medica si tiene osteoporosis.
y eso incluye medicación, alimentación con calcio, vitamina D, porque la vitamina D es necesaria para que el calcio entre al hueso. Ajá. ¿Entiendes? Tú no haces nada con dar una medicación para tú mejorar la captación de calcio, que ese hueso se sane o mejore si tiene la vitamina D bajita. Sí. Porque el calcio no va a entrar al hueso. La vitamina D es el vehículo para entrarlo. Es como es el factor que va a hacer que el calcio pueda entrar. Tú tienes que tener niveles buenos de calcio, niveles buenos de vitamina D, más el medicamento. Por lo demás se toma como un año como referencia al año. Tú puedes hacer el estudio casi para siempre. ver si eso cómo va, para monitorear ese resultado. Y a veces no ha pasado que ustedes reciben un paciente quizás de primera vez en el estudio y las analíticas y todo el estudio salga bien y de repente al pasar un año el paciente venga con un cuadro excesivo de una osteoporosis que no tenía eventualmente antes. Sí, eso puede pasar. Generalmente pasa cuando hay la transición de mujeres premenopáusicas a menopáusicas. Okay. Tú lo ves drásticamente, tú ves el cambio. La mujer que estaba normal y de repente se metió en menopausia y al año tú ves cómo cae. En picada. Y se puede meter o en osteopenia o en osteoporosis. Generalmente eso es lo que pasa. Sí. Pero con medicación, si tu paciente está medicado por osteoporosis y tú ves al año que no ha habido un adecuado resultado, pueden pasar dos cosas. O que el paciente no se está tomando el medicamento, se lo tomó por 2 o 3 meses y lo paró, o que tiene que cambiar el medicamento por uno diferente. Porque no está haciendo el efecto. No le está haciendo el efecto. Doctora, pero generalmente son muy efectivos los medicamentos. Sí, generalmente sí. Doctora, hay una cosa que siempre es preocupante para muchas personas y es el asunto de las radiaciones. Y usted me acaba de decir que aquí se reduce a nada. ¿Nos podría hablar un poquito de esa parte? Me hubiese gustado que viniera la doctora Álvarez, que es radióloga. Ajá. Porque realmente yo sé la diferencia entre una radiografía convencional a una radiografía, de la emisión que emite una radiografía, un aparato para radiografía convencional, a una densitometría, la diferencia es abismal, pero la cantidad de no te las puedo decir. Entiendo. Con relación al compararla. Pero ya el paciente no debería preocuparse, no estamos hablando que tiene que usar mantil de plomo y el área también quizás tal vez tenga que estar sellada, porque eso siempre fue como una locura, ese asunto. La radiografía convencional necesita protección para los técnicos que están ahí. Entiendo. Porque la exposición que tú tienes en una radiografía convencional, tú vas a recibir tus radiaciones, pero una cosa que es, no respire, ya. Entiendo. Acabó. Pero el técnico que está todo el tiempo ahí, recibiendo, tiene que tener una protección del plomo. Eso es básico. Sí. Doctor, y ahorita me mencionó que tiene diferentes aplicaciones nuevas o diferentes softwares nuevos. Háblenos de esto. Bueno, con relación a lo convencional, también viene mucho más la captación de la imagen, mucho más nítida, mucho más precisa. O sea, cuando tú recibes un informe que tú ves las imágenes, esto hablando de lo que teníamos antes siempre. La densitometría de columna y de cadera, tú vas a ver bien la captación de la imagen es nítida, es muy buena, con una resolución excelente y los espacios tú lo ves perfectamente bien. Eso lo da el nuevo y lo han dado siempre, pero este nuevo te lo da con una perfección muy, muy bonita. ¿Hay alguna, pudiera ser que antes habían espacios a lo mejor que no se pudieran ver de la forma en que se están viendo con este aparato nuevo? No, se ven, porque tú ves, tú eliges las vértebras que tú quieres estudiar, se ven. Ahora tienes que elegir bien y colocar bien para que delimite cada una. La diferencia es la imagen. Tú ves una imagen borrosa antes, como algo que no, tú sabes que está ahí la columna, pero tú no ves la precisión con la imagen, con que te la da el equipo. Entiendo. Cuando eso se imprime. Eso con relación a lo que se hacía antes. Ahora, con relación a las nuevas aplicaciones, hay muchas diferentes que van a ser muy, muy útiles para muchos médicos. Por ejemplo, cuando tú hacías, por ejemplo, un cuerpo entero, te da todo lo que es
el índice de masa corporal, te da la cantidad de tejido completo, tejido magro, tejido graso. Pero ahora tú hay un estudio que se da ahí mismo, que es para estudiar abdomen, para ver dónde está la grasa, si es grasa visceral o si es grasa subcutánea. Entiendo. Que la grasa visceral es la que es dañina. Entonces, esa es una aplicación muy útil para muchos médicos, internistas, endocrinólogos, médicos que tratan obesidad, cardiólogos, porque esa te va a decir, si la grasa es subcutánea, no es tan peligrosa. Exacto. Pero si está rodeando los órganos del abdomen, que sea una grasa visceral, esa es un dato importante saber para que el médico pueda tomar acciones. Entonces, esa aplicación la tiene el estudio, la tiene el equipo. Esa es una de las tantas que tiene. Sí. Entonces, otra, por ejemplo, te puede dar la calidad del hueso trabecular. El hueso que te dije que era el hueso esponjoso. El esponjoso. Que se pierde la microarquitectura del hueso. Te da lo que se llama TBS, que es un estudio que te da información sobre ese hueso trabecular, que también es importante. ¿Qué otra cosa te da? ¿Qué otras aplicaciones tiene? Tiene la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de tejido muscular que se ve mucho en las personas ancianas. Okay. Entonces tú puedes estudiar cómo está esa masa muscular de esa persona, que un diabético o un anciano o una persona que esté sometida a un cáncer, que tú le veas, que tú quieres ver cómo está su calidad de masa muscular. Y si no tiene pérdida de masa, que caería ya en sarcopenia. O sea, tú puedes estudiar sarcopenia con ese estudio. Sí. Otra cosa que tú puedes hacer, tú puedes estudiar por porciones. Tú quitas la cabeza y tú puedes estudiar por partes, independientemente de columna y cadera. Tú quieres ver cómo tu brazo, tú lo puedes estudiar. Sí. Tú puedes también estudiar prótesis. Cuando le ponen una prótesis, porque hablamos ahorita, cuando le pones una prótesis, el ortopedista, él quiere ver si está bien colocada, o él quiere darle seguimiento a esa, cómo está. Entonces, cómo va ese hueso y con relación a cómo está la disposición de esa prótesis, se puede estudiar, actualizar con el estudio. Entiendo. Con la máquina. Sí. Bueno, doctora, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero no sin antes dejarla con una pregunta. Me habló en el caso de los ortopedas postquirúrgico, pero prequirúrgico. ¿No sería también importante a veces realizar este estudio antes de la operación? No, porque tú en prequirúrgico, tú tienes una radiografía o una tomografía, tú tienes la imagen, tú no tienes necesidad de estudiar ese hueso, tú no le has puesto la prótesis todavía. Es como tú quieres darle seguimiento a una prótesis, qué tan bien colocada está, dónde está, si se ha movido de su sitio, cómo está. Entiendo. Ese tipo de cosas, pero antes no. Bueno, debemos ir a la pausa, en breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, nos quedamos en la parte, en todas las áreas que me está hablando, donde es tan importante realizar este estudio. Ahora mismo estamos también teniendo un incremento de una medicina deportiva. E incluso hay personas que lo mandan hasta nadar para que mejore su calidad de vida y que y no solamente me imagino que el corazón, también el hueso y todo lo demás. Este estudio puede ser complementario para ver las mejoras de los pacientes. Es muy útil para los deportistas porque te va a dar cómo está cada área de cada área que te está trabajando. Si está trabajando, por ejemplo, en el brazo, las piernas, los muslos, pueden darle seguimiento a cómo está respondiendo ese ejercicio en esas diferentes áreas. Sí. En cuanto a la parte de los médicos, ¿cómo van recibiendo las informaciones de estos estudios? ¿Cómo se entrega? Bueno, ellos se hace el estudio. Ajá. Generalmente si ya las técnicas te recibieron, están entrenadas. Ajá. Y recibimos entrenamiento tanto clínico como de técnicos, que vinieron la gente de la General Electric a entrenar sobre el equipo. Entonces, yo lo superviso. Ajá. Si hay algún tipo de tranque, yo me muevo y voy y chequeamos para que encontramos la mejor opción para hacer el estudio. Si hay que suprimir, ya saben cuándo hay que suprimir, cuándo hay que tunar, y ya lo saben, y yo se lo superviso, y si yo entiendo que no debieron haber hecho, yo digo, mira, no me haga eso, corrige esto. Entiendo. Ese tipo de cosas. Todo eso es antes de uno, llega el paciente, llena un formulario con todo lo que son sus datos personales y factores de riesgo que tenga la paciente, y alimenticios. Luego entonces pasa al área, entra al vestidor, se pone una batita, y se acuestan. Entonces ya la técnica le pone que son posiciones específicas, especiales para cada toma. Okay. Y ya sabe cómo colocarlas. Hay implementos que se ponen para que la posición sea correcta, para que haya un análisis correcto. Ajá. Entonces hace el estudio, que dura menos de 15 minutos, es rápido. La página se para, se cambia y se va. Entonces se entrega el estudio en 48 horas. Sí. Si la persona a veces por cuestiones de urgencia o que el médico lo necesita, uno se lo puede hacer más temprano, pero por lo general son 48 horas. Son casos aislados. Entonces, al otro día yo cojo todo lo que se ha hecho y lo reviso. Y entonces reviso cómo te ha hecho el reporte que va al médico. A veces hay centros que te dan el estudio de la misma máquina, lo que la máquina te imprime. Ajá. Nosotros enviamos el estudio que la máquina imprime más un reporte personalizado al médico donde le decimos los resultados. Los hallazgos que tuvieron. Los resultados, básicamente los hallazgos. Nosotros no hacemos ese diagnóstico. Ajá. Por ejemplo, si el paciente tiene escoliosis, o sea, tiene una... Simplemente le explicamos en un comentario por qué se hizo un tercio distal, por ejemplo. Para que tiene el médico que fue, o que tenía prótesis, o que tenía una columna muy deformada, que los datos no iban a ser confiables. Entonces se le explica al médico en un pequeño comentario abajo, después que se molestó. Entonces eso se va, y a las 24 horas el paciente lo va a buscar, entrega de resultados. Entiendo. Doctora, y en el caso de los niños, ¿cómo manejan esta situación? Porque los niños son tremendos a la hora de realizar los estudios. Y además no hay ni inyecciones, ni hay ningún tipo de agresión. Simplemente es acostarlo y más nada. Los padres lo acuestan y no pueden estar ahí agarrándolo, sino que se quedan tranquilitos, lo ponen en la posición que tiene que ser. Generalmente no van tantos niños, porque los niños que van son niños que ya el pediatra entiende que quiere saber cómo están esos huesos, que tienen problemas. Entonces, a veces hay niños que tienen muchos problemas psicológicos. Entonces, lo que hay que hacer es, ellos, ya entre la mamá y la técnica, ellos buscan la manera de cómo tranquilizarlos, porque no se puede mover. ¿Usted ha visto ya un cambio entre un aparato y otro aparato? Y me imagino que cada día se va manejando más, va siendo como más ambicioso. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde usted cree que van todos estos avances en la medicina? Bueno, el objetivo es hacer estudios que tienen más a la prevención. Sí. Tratar de evitar los problemas.
Esa sería la medicina ideal, la medicina preventiva, donde tú no tengas que tener que sanar a la gente, que todo tú le evites a la gente. Entonces, eso pasa conmigo con los pacientes diabéticos. Los hijos diabéticos, mujeres que han tenido embarazos, no es el tema. Pero sí, no se preocupe, uno trata de dirigirlos a que ellos eviten caer en problemas. Sí. Entonces, básicamente la medicina en sentido general, toda esa tecnología que hay ahora es con esas miras. Sí. Menos invasión, menos agresión, más calidad, mejores resultados. Eso es lo que se tiende a los objetivos que uno aspira a tener. Sí. Usted ha mencionado en varias ocasiones el paciente diabético. ¿Qué tanto se le puede afectar el hueso a un paciente diabético, doctora? Bueno, el paciente diabético, ya te digo, va amarrado con los factores de riesgo. Okay. O sea, el exceso de glucosa no es su target, no es el hueso. Aunque independientemente es un paciente que en sentido general sistémico está alterado. Sí. Está alterado. Pero hablando específicamente de osteoporosis, tiene que ir amarrado con factores de riesgo. Por ejemplo, una paciente diabética, si su mamá es diabética, si mamá es osteoporótica y ella no hace ejercicio ni hace cosas adecuadas, es muy probable que esa paciente tenga su diabetes, su osteoporosis, pero no predispuesta por la diabetes. Sí, sí. Eso no quiere decir, porque medicina lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Sí. Entonces, esto va cambiando sistemáticamente. Eso no quiere decir que en un tiempo te digan, mira, se apareció un gen que realmente tenga que ver con esto. Porque tú no te puedes negar a nada. El medicina tiene que estar abierto para todo lo que pueda venir y no dejarte llevar porque hay muchas cosas en el ambiente, pero siempre tratar de que todo sea por el bienestar del paciente. Sí. Ahorita mencionó los niños, que generalmente son niños que tienen trastornos neurológicos, pero a veces también tenemos niños que tienen trastornos que tienen que ver con la sangre, que les prohíben mucho el hacer ejercicio, tipo falsémico, tipo hemofílico. ¿Estos niños tienen predisposición a través del tiempo, quizás cuando estén en la etapa adulta, a tener situaciones del hueso? Si tienen el gen, sí. Si tienen el gen. Si tienen la herencia, la pueden tener. Sí. Se lo pueden tener porque en ese caso yo lo que les recomendaría a las madres es que den una buena nutrición de sus lácteos. Sí. Una alimentación buena, una alimentación saludable, que sea equilibrada. O sea, no dejarlo desnutrir. Porque un paciente desnutrido es un paciente que no solamente el hueso que se va a afectar, se afecta el cuerpo entero. Entiendo. Entonces es mejor a esos pacientes que sus pediatras, yo creo que ellos lo hacen, que orienten a las madres, que aunque no pueden hacer mucho ejercicio, que tengan una buena dosis de alimentos que tengan calcio y que su vitamina D está adecuada para su edad. Existen cantidades de calcio dependiendo de la edad de la persona, que los pediatras manejan muy bien eso, que le den su seguimiento de cómo está su calcio, de cómo está su vitamina D, y por lo menos hay ejercicios pasivos que se pueden hacer también. Mira, por ejemplo, el pilates aparentemente es pasivo y es buenísimo para la osteoporosis. Sí. Aparte del pilates, también el yoga es bueno para la osteoporosis. Bueno. Porque no es tan fácil tampoco. No. Pero ayuda. En todo tipo de actividad que te ayuda a moverte de una manera es bueno. Sí. O sea, pero el caminar no cuesta, no tienes que ir a un gimnasio. Tú simplemente con que camines y evitar las caídas en la persona ya de edad. Sí. Porque hay personas que tienen ya ancianas que tienen dificultad para moverse, que tienen sarcopenia, que no se mueven adecuadamente y entonces una caída le puede romper la cadera. Entonces ahí sí viene el problema. ¿Y se han encontrado casos donde han habido no una sola caída, sino múltiples caídas y que con el tratamiento el cuadro de ese hueso no ha mejorado en el estudio? Bueno, generalmente una de las cosas que se le pregunta al paciente si ha tenido fracturas, porque hay fracturas por trauma y fracturas no traumáticas, que son provocadas por la misma osteoporosis. Entiendo. Por ejemplo, una persona con osteoporosis no tiene necesariamente que caerse para fracturarse. Haciendo cualquier fuerza puede fracturarse. Sentándose rápidamente en un sillón, se sienta, ¡pum! Ay, doctora. Y se puede fracturar si tiene osteoporosis. Totalmente. Sí, o levantando un cubo o levantando un nieto en alza.
sobre todo los nietos. Haciendo una fuerza así, que esa fuerza se refleja en esa columna. Ajá. Y entonces puede tener fracturas. Sí. Doctora, y a través de un trabajo multidisciplinario, estamos hablando de que tuvimos la fractura o tuvimos la situación o tenemos el cuadro de osteoporosis, estamos yendo a nuestro médico, estamos haciendo nuestro tratamiento. ¿Qué tanto se mejora la calidad de vida? Y usted lo puede ver a través de estos estudios de una persona. Claro que sí, se mejora mucho. Mira, si la persona, su médico le detecta que tiene una osteoporosis, lo importante es que le ponga su tratamiento que la persona tolere, porque hay muchos tipos de tratamientos. Lo que más se usa son los bifosfonatos, pero los bifosfonatos son muy agresivos para la vía digestiva. Entonces, hay gente que no los tolera. Entonces, tú tienes inyecciones que puedes usar. Entonces, si tú le pones un tratamiento y le das seguimiento, tiene que decirle a la persona, primero, que tengas a nivel sanguíneo, buenos niveles de calcio y de vitamina D. Que haga tu actividad física. No tiene que ser fuerte. Con que camine media hora todos los días es suficiente. Un caminar constante. La clave está en la constancia. No es que lo hice hoy y mañana no lo hago. Que está lloviendo, que no voy a caminar. Siempre una excusa. Hablo de caminar porque es lo que no tiene que pagar un gimnasio. Y pues caminar lo puede hacer todo el mundo con sus precauciones. Entonces, si esa persona lleva su medicación, se alimenta correctamente, tiene sus buenos niveles de calcio y de vitamina D y no interrumpe el tratamiento, lo lógico es que al año ese hueso se vaya recuperando. Entiendo. No es un tratamiento de un año, es bueno que la gente lo sepa. Es un tratamiento de un año. No es que hay un de alta. No, porque tú lo toman lo usan por un año, lo crearon que ya acabaron, y ese hueso, cuando tú suspendes la medicación, comienza otra vez a perder. A degenerarse un tratamiento prolongado y tú valorar si tienes que cambiar de terapia de una a otra. ¿Entendiste? Sí. Entonces, de un hueso antiresortivo a uno formador de osteoformador o viceversa. Entonces, que son medicamentos muy bien estudiados con muy buenas respuestas. Entonces, si lleva su medicación adecuada por largo tiempo, ese hueso va a mejorar. Sí, entiendo. Ahora, si usa el tratamiento de manera incompleta o que la interrumpe, no va a haber buena respuesta, tú va a ver poca cosa, tú te das cuenta en el historial del estudio, porque la máquina te tira el historial. Parece que se hizo una densitometría en el 2015, por ejemplo, y se la va haciendo todos los años. Tú vas viendo cómo ese hueso va mejorando. Y que si un año bajó, algo hizo el paciente. Porque el historial está ahí, con la curva y todo. Todos los años que tú haces, siempre que sea en el mismo equipo. Siempre tiene que hacerse en el mismo equipo. Eso es un dato muy importante, doctora. Por ejemplo, todo lo que se hizo en el equipo viejo fue pasado a memoria del nuevo. Todo está ahí. Ese récord se va guardando todo el tiempo. Está ahí guardado todo. Pero si tú lo haces hoy en un sitio y mañana te lo haces en otro sitio, entonces tú no tienes manera de comparar desde el punto de vista de llevar ese historial de ese paciente. Historial. Entonces tú ves pacientes que se hacen todas sus densitometrías y tú ves la curvita, como eso va mejorando. Y en un año dice así, bajó. Fue al médico, interrumpió el tratamiento. Lo vuelven a dar y tú ves cómo vuelve y sube otra vez, O sea que tú ves la curva perfectamente bien. Porque el equipo te da el historial. Sí. Doctora, si hay alguien de la población y sobre todo los médicos que deseen realizar sus estudios, independientemente de pertenecer a CEDIMA, que me imagino que tienen que estar felices, desean hacerse el estudio, mandar a sus pacientes a hacer el estudio allá, ¿cuál sería el protocolo de hacerlo? No más nada. Solamente tienen que indicación, va a caja, primero hace la cita, debe ser una cita. ¿Las citas cómo se hace? ¿De qué manera? Por teléfono, vía telefónica. Por teléfono, hacen su cita, se lo programan, entonces se puede pagar el día anterior también por teléfono. Entonces la paga y le dicen, venga, tu cita es en la mañana, por ejemplo, a las 7, a las 9, a las 10, a las 11, le dicen ahora que vaya. Hay que estar en ayuna, hay que tener algún tipo de preparación previa al estudio, nada. En absoluto nada, simplemente va. Y tiene que ir acompañado porque tal vez después de ahí necesite ayuda. No, para nada. Estoy preguntando todas las intríngulis de un estudio, doctora.
No, van acompañados a las personas que tienen limitaciones físicas. Ok. Gente que anda en silla de ruedas. Entiendo. Personas que vienen de un hospital a otro, vienen de un hospital en camilla, haces el estudio. Entiendo. Esa gente vienen asistida, inclusive vienen asistidas por enfermeros o por técnicos. Sí. Pero si es un paciente normal, como tú o yo, simplemente va como hacerse una sonografía. Doctora, le iba a preguntar justo que ahorita se me prendió el bombillito. Pacientes que han tenido accidentes, aunque sean jóvenes, accidentes de automovilismo y este tipo de cosas, y le hayan puesto algún tipo de prótesis en alguna de las partes del cuerpo, ¿sería bueno que se realizaran de forma preventiva estos estudios para ver cómo va ese hueso y cómo se va recuperando? Eso lo puede hacer el ortopedista que le puso la prótesis para darle seguimiento a esa prótesis. Sí. Lo puede hacer, pero no preventiva, sino como seguimiento ya. Ajá, pues un seguimiento. No, exacto, es como que ver que eso realmente está cicatrizando para ver cómo y se va está... eso, para ver cómo está la prótesis, si es tiempo de retirarla. Ellos saben lo que tienen que hacer. Entiendo. Con el estudio, sí. Doctora, si usted tuviera que dejarle a la población y a los doctores, si tuviera que hablar de este aparato, ¿qué usted le diría ahora mismo? Bueno, yo le diría que estén contentos como estamos allá en Sedimat, porque realmente tenemos opciones de abordajes que no teníamos antes, que son interesantísimos en el país, porque ya fuera del país, por ejemplo en Estados Unidos, además tiene mucho más tiempo. Sí. Pero ahora, con la adquisición de este nuevo equipo, entonces tenemos la oportunidad de estudiar un poquito mejor lo que es el tejido musculoesquelético. O sea, tanto el hueso como el músculo. Todo el sistema musculoesquelético del cuerpo se puede estudiar con el estudio. Sí. Con el equipo. ¿Y a cuáles doctores usted le diría, atención, esto es importante? Ellos lo van a saber. Ellos lo saben. Todo el que lo esté viendo que es del área va a saber que esto es importante. Y ellos lo saben, porque realmente querían tener... Aquí hay un equipo en el país, en otros sitios, que también es muy bien manejado. Que entonces... Tenemos ahora el equipo que hay en Sedimat, entonces tenemos otra opción. Exacto. La población que va a Sedimat es muy amplia. Allá tenemos un volumen grande de pacientes y que son asiduos a Sedimat, que siempre van. Y tenemos médicos que son médicos referidores que siempre me mandan así, porque aquí hay buenos equipos y buenos médicos. Sí. y buenos densitometristas muy buenos que hay aquí, que son maestros, como el doctor Casimiro Velasco, el doctor Vargas de Camps, que son personas que tienen una trayectoria de hace muchos años en el estudio de osteoporosis, que son nuestros guías. Sí. Entonces, ¿por qué yo quise que Sedimat tuviera? Cuando yo entré a Sedimat no había abierto todavía. Y yo me junté con el doctor Juan Manuel Taveras y él me dijo, ¿qué usted quiere? Él se juntaba con cada médico para que diera lo que quería tener en su servicio. Y yo dije, un densitómetro. ¿Por qué yo dije densitómetro? Porque en esa época, quienes hacían densitometría aquí eran 2 endocrinólogos. Entiendo. El doctor Casimiro Velasco y el doctor Vargas de Camps. Entonces dije, bueno, si ellos son endocrinólogos, entonces ellos, vamos a pedir un densitómetro para el departamento de endocrinología. Y fue así. Así comenzó y mire por dónde va su trayecto. Sí. Se le nota la felicidad. Doctora, siempre le pedimos que deje sus contactos para cualquiera de la población que desee agendar una cita para este estudio o cualquier médico que necesite de información. Sí, simplemente el teléfono de Sedimat es 809-565-9989. Llama a una central y ahí le van a orientar con relación a sus citas, ya sea clínica o sea para densitometría. Básicamente Sedimat. O sea que es bastante facilito de contactar. Es muy fácil. Doctora, de verdad que ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa y sobre todo siempre cuando vienen para cosas que son innovación en nuestro país para la mejora de la población. Claro que sí. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.